Buenos días, profesor. En esta oportunidad vamos a desarrollar el ensayo sobre la CID que concluye que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante protestas en el Perú. Los integrantes son Fuentes Luna Perla del Río, Gutiérrez Lizarazo Teresa, Merino Romero Ricardo Enrique y quien les habla, Vivas Martínez Johnny Luis. A continuación, mi compañero Ricardo iniciará con la introducción. Buenas, vamos a iniciar la introducción. En el marco de las protestas masivas que tuvieron lugar en Perú contra el gobierno de Dina Boluarte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, ha concluido que se produjeron graves violaciones a los derechos humanos. Estas protestas, impulsadas por diversas demandas sociales y económicas, dejaron al descubierto una serie de problemas estructurales y tensiones en la sociedad peruana. Los derechos humanos son fundamentales para garantizar la dignidad y el bienestar de todas las personas. León 2023. En un Estado de Derecho, es responsabilidad de los gobiernos proteger y promover estos derechos. Estas violaciones ocurridas en dichas protestas representan una afrenta a la democracia y ponen en evidencia la necesidad de una profunda reflexión y acción para garantizar la justicia y evitar la representación de tales actos en el futuro. Las protestas son una forma legítima de expresión ciudadana y un componente esencial de una democracia saludable. En el contexto peruano, las manifestaciones surgieron como respuesta a diversos problemas sociales y políticos, como la corrupción, la desigualdad y la falta de acceso a servicios básicos. Gley y Stefanoni, 2022. Sin embargo, a medida que las protestas se intensificaron, también lo hicieron los informes de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Ante este contexto, surge la siguiente pregunta controversial. ¿Consideran que es ético la presentación del informe final de la CID? Al concluir que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas en Perú, desde nuestro punto de vista, consideramos que sí es ético la presentación del informe final de la CID al concluir que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante protestas en el Perú. Damos paso a nuestra compañera. Buenos días. Yo voy a continuar en primer lugar. Eh, Consideramos que sí es ético el informe presentado contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas sociales ocurridas durante el gobierno de Dina Boluarte, ya que este se advierte que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones desarrolladas en nuestro país por pobladores de algunas regiones como Ayacucho, Puno, entre ellas en la ciudad de Juliaca, lugar donde se presentaron situaciones muy controversiales con el uso excesivo de discriminación de las fuerzas por parte de los agentes dentro de este departamento, ¿no? Con violaciones a los derechos humanos, aunque en estas protestas se emplearon para agredir a las fuerzas policiales piedras, palos, fuegos pirotécnicos, avellanas, entre otras cosas más. Todas las personas que participaron estuvieron involucradas en actos en contra de la seguridad ciudadana. En lo que implica cuál sería el debate sobre este tema en la pregunta cuándo y cómo está dado adecuadamente las acciones para contrarrestar ciertas manifestaciones que atentan contra el orden y bienestar público sin tragedir nuestra seguridad e integridad, que tales acciones contribuyen realmente y restablecen el dominio de la democracia en nuestro país y no se atento contra los derechos del individuo. ¿No sería válido este accionar si a continuación, evadiendo las normas vigentes que defienden al ser humano en su integridad como lo determina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que se debe replantear cada accionar y estrategia que aplica, más aún si respalda por la justicia, si se respalda por la justicia y el bienestar social?
Estas muertes podrían constituirse ejecución extrajudicial contra la privación, incluso a la vida, suscrito en un tiempo, modo y un lugar calificado. Entonces, como una masacre, sin embargo, sin advierte un complejo situación, si la violación es un factor reinante para la restauración, la paz y tranquilidad y restricción de nuestra democracia en el país, contradiciendo todo lo propósito del reglamento, dígamente, por nuestros derechos de muchas veces que sean violados. Doy a continuación a mi compañero la segunda parte. En segundo lugar, consideramos que el informe conclusivo del organismo internacional, al señalar que el comportamiento del Estado peruano durante las protestas se destacó por emplear una fuerza excesiva, indiscriminada y mortal, siendo un acto ético la presentación del mismo. Esto se debe a que en el informe reconoce que en nuestra nación existen leyes que, en general, salvaguardan el derecho a manifestarse y regulan el uso limitado de la fuerza y la participación del ejército en labores de seguridad ciudadana. Sin embargo, el organismo internacional advierte que durante el periodo analizado hubo episodios violentos que no están amparados por el derecho a la protesta y que no eximen al Estado de su responsabilidad en cuanto a las violaciones de derechos humanos. La población de Juliaca ejerce su ciudadanía por medio de movilizaciones y protestas, las cuales son reprimidas con exceso de violencia por parte del Estado peruano, recordándonos que no todo Estado es un Estado de derecho, según Fernández y Zambrano, 2010. Nos dicen que no existen normas más importantes en el ordenamiento que la Constitución. Por tanto, todas las acciones que desde el poder estatal tendrán como principal límite la vigencia de los derechos fundamentales. Con relación a Ayacucho, el organismo internacional también advirtió sobre graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas de manera minuciosa y con un enfoque étnico-racial. El informe de la CID determinó que, al haber sido perpetradas por agentes estatales, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Los autores Fernández y Zambrano 2010 nos dicen que, al constituir un elemento esencial del Estado de Derecho, los derechos han sido retirados de los ámbitos de la política y del mercado. Del primero, porque su reconocimiento no se encuentra sujeto a la decisión de la mayoría. Y del segundo, porque no será el mercado quien decida sobre su vigencia y validez. Continúa mi colega, por favor. Bueno, para poder terminar este tema, para poder concluirlo, lo que es nuestro trabajo de investigación del ensayo, consideramos que las protestas son unas herramientas de la ciudadanía en general, que normalmente suelen no ser violenta y se manifiesta ante el Estado, ya que no atiende los reclamos sociales del pueblo. Lo que es en este contexto, analizamos la criminalización de las protestas en el Perú a partir de las leyes vigentes que hoy en día existen. También es importante lo que es analizar, no despreciar ni hacer distinciones étnicas y raciales, como lo advierte el Comité Interamericano de los Derechos Humanos en su informe que presenta. Por el mismo modo desigual y perentos que fueron tratados nuestros ciudadanos en todo el país, desbordándose crudamente lo que es la violencia incontroladamente, ¿no? Nuestro país cuenta con un marco normativo que de manera general protege lo que es el derecho a la protesta y regula el uso excepcional de la fuerza y la participación del ejército en las labores de la seguridad ciudadana. Por lo tanto, deben ser sancionadas las personas responsables de estos homicidios, que fue resultado de los graves acontecimientos de la violencia que acontecieron en nuestro país, ya que fueron violados nuestros derechos legítimos a poder protestar y reclamar. Asimismo, el Estado, como ente encargado
de la conducción de todo un país debería aplicar alguna estrategia de concertación de carácter participativo, donde las diferentes razas, etnias, culturas encuentren una política favorable y globalizada, en donde sea la vida y la integridad el principal objetivo de las personas. Y es tarea y función de nuestras autoridades poner un alto a las pérdidas de las vidas humanas. Eso sería todo nuestro trabajo. Gracias, profesor.